pedir que abra su Biblia al libro de Mateo, capítulo 26. Y sí, pues le damos gracias a Valeria, que vino a visitarnos, la nieta de nuestra hermana Josefina. Ella ya había venido, no sé si se recuerdan de ella, en otra ocasión, ¿verdad? Qué bueno que está aquí con nosotros. Y estoy orando por la hermana Betty. No oré aquí, pero ya desde la mañana oré por nuestra hermana Lolita, que van a salir, ¿verdad? Van a salir esta semana también. ¿Okay? Vamos a darle lectura, hermanos, a Mateo 26, 69 al 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Padre bendito, gracias, Señor. Estamos, Señor, ante tu santa presencia, Señor, reconociendo, Señor, quién tú eres, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, aquel que dio su vida, derramó su sangre por lavarnos de nuestros pecados, por darnos vida eterna, por darnos una vida nueva para que vivamos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, fortalécenos, Señor, porque queremos estar firmes, Señor. Queremos todo el tiempo que estemos en este mundo que nos dejes, Señor, queremos estar firmes, que nunca, Señor, te neguemos, Padre, con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, danos esa fortaleza para que podamos seguir adelante siendo un buen testimonio a las personas a nuestro alrededor. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre.
Guárdalos, Señor, protégelos, que siempre, Señor, estén conscientes que están, Señor, en tu presencia, Padre Celestial. Y que para que de esa manera se conduzcan, Señor, como es digno de ti, Señor, como es digno de un hijo tuyo, Padre, de una hija tuya. Bendice pues este tiempo, Señor, que vamos a pasar juntos. Háblanos tú, Señor, a través de tu santa palabra, y que tú seas glorificado siempre desde este púlpito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Después de haber cenado, Jesús con sus discípulos se dirigió al huerto de Getsemaní. Fue allí que estuvo en agonía orando a su Padre Celestial. El tiempo se estaba acercando. En unas cuantas horas Jesús iba a estar colgando en esa cruz, crucificado, derramando su sangre por nuestros pecados, llevando sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Cuando llegaron los soldados para arrestar a Jesús, Pedro le defendió. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de ellos. Pedro en ese momento se sentía fuerte. Pensaba que Cristo iba a resistirse al arresto, pero cuando vio que Jesús fue llevado atado, le entró el miedo y le seguía de lejos. Pedro sí quería estar con Jesús, pero el miedo lo dominó y él iba siguiéndolo de lejos a ver a dónde lo llevaban. Llegando a la casa del sumo sacerdote, se metió. En otro pasaje dice que Juan era conocido del sumo sacerdote y él fue y envió por Pedro para que lo metieran, ¿verdad? Para que se metiera. Hasta aquí todo está bien. Pero cuando lo identificaron como uno de los discípulos de Cristo, de nuevo, el miedo le ganó y negó a Cristo. No una ni dos, sino 3 veces. Pedro cayó, hermanos, hasta el fondo. Y fue desde el fondo que Cristo lo levantó. Con Cristo siempre hay una oportunidad para levantarse y seguir adelante. Esto es lo que vamos a ver. No tanto nos vamos a enfocar en el fracaso de Pedro, sino en la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Que lo levantó desde el fondo para continuar adelante. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo el pecado entra sutilmente. El pecado entra poco a poco hasta que la persona llega al fondo, pero Cristo no le deja hundido. Cristo le levanta. Vemos primero, vamos a tomar sí el ejemplo de Pedro, pero como les he dicho muchas veces, en la Biblia hay buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿verdad? Hay que enfocarnos en seguir los buenos ejemplos y tener cuidado con los malos ejemplos. Y hay que tener cuidado también de no ser tan duros con Pedro, porque no sabemos, no sabe usted y yo cómo iríamos a reaccionar si estuviéramos también en las botas de Pedro, si hubiéramos estado nosotros ahí. Porque no nada más fue Pedro quien dejó al Señor Jesucristo, todos sus discípulos lo dejaron. No nomás, nos enfocamos nomás en Pedro, pero todos los demás también, los otros 10 también lo dejaron. Uno, Juan, hasta dejó sus ropas, ¿verdad? Huyó desnudo, dice la palabra. Entonces
Vamos a nuestro primer punto. Pedro aquí simplemente negó conocer a Cristo. Estamos viendo cómo poco a poco el pecado va entrando en el corazón del hombre hasta que llega este hombre hasta el fondo. Versículos 69 al 70 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Notemos, hermanos, cómo el pecado entra sutilmente en el corazón del hombre. Empieza poco a poco. Pedro aquí, en este momento, dijo una mentira. Porque sí era mentira, sí conocía al Señor Jesucristo. Pero él dijo: no conozco a este hombre. Él dijo una mentira, se sentía amenazado. Él pensaba qué pasaría si lo reconocían como uno de los discípulos de Cristo. Él sabía la suerte que correría porque estaba viendo lo que le estaban haciendo el Señor Jesucristo. Y él sabía que eso no iba a terminar ahí. Por mucho tiempo, los escribas y los fariseos procuraban la muerte del Señor Jesucristo, así que se les llegó su oportunidad. Y Pedro sabía hacia dónde iba a parar todo esto. Así que él tuvo miedo, hermanos, tuvo miedo. Olvidó Pedro las palabras de Jesús cuando le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Palabras del Señor Jesucristo que Pedro las escuchó. Hermanos, esas mismas palabras nosotros las sabemos, ¿o no? ¿Verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿estamos dispuestos a tomar la cruz? ¿Estamos dispuestos a morir diariamente por causa del Señor Jesucristo? ¿O es nada más que lo pensamos, lo tenemos, lo conocemos, sabemos esto? Que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Conocer lo que Cristo dice es una cosa. Poner sus mandatos por obra es diferente. Esto lo hacen solo los que están comprometidos de verdad con el Señor Jesucristo. Pedro sabía que se enfrentaba a la muerte si afirmaba ser discípulo de Cristo, por eso mintió. Quizás Pedro pensó: con una pequeña mentirita salvo mi vida. Pero no. Esa mentirita lo iba a llevar a otros pecados más grandes. Esa mentirita fue el comienzo para irse deslizando hasta el fondo, hasta donde iba a llegar, por su afán de salvar su vida. Pedro desconfió del cuidado del Señor Jesucristo. Él nunca lo iba a abandonar. Él ya les había demostrado su amor y su cuidado. De hecho, mire allí en Juan 18, vemos el cuidado del Señor Jesucristo por los suyos. Cuando lo llegaron a arrestarlo, Juan 18, 7 al 9, vemos ahí al Señor Jesucristo. Volvió pues, dice, a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Pedro se hubiera recordado aquí de que el Señor Jesucristo los estaba cuidando, de que el Señor Jesucristo no los iba a dejar. El propósito de ellos era deshacerse del Señor Jesucristo, no tanto de los discípulos.
Sin embargo, Pedro dudó de la protección de nuestro Señor Jesucristo. Decimos, uy, qué incrédulo Pedro, ¿verdad? Pero nos pasa a nosotros también, ¿o no? Estamos en esa dificultad grande y se nos olvida que Cristo dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se nos olvida que Dios dice en su palabra, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y nosotros, los que creemos en Dios, somos justos por la justicia de Cristo que derramó sobre nosotros al creer, al confiar en Él. Lo que quiero, hermanos, es que no juzguemos muy duro a Pedro, ¿okay? Que no salga de aquí pensando, ay, ese Pedro, ¿verdad? Si yo hubiera sido Pedro, yo no lo hubiera hecho eso. No, hermanos. Seamos pacientes con Pedro, porque quizás aquí hubiéramos sido muchos Pedros y Pedras, ¿verdad? Pedradas. Sigamos viendo, hermanos, cómo Pedro negó a Cristo con juramento. Versículos 71-72 dice, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pedro, después que lo descubrieron, se fue acercando a la puerta. Cuando la primera persona dijo, tú andabas con él, y dijo, ya se descubrió todo, y se fue deslizando poco a poco para la salida. Pero ahí otra vez lo encontraron y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y fue ahí cuando él empezó a jurar. Pedro, después que lo descubrieron, se fue poco a poco acercando a la puerta, aunque él quería estar al lado de su Señor. No hay ninguna duda, hermanos, que Pedro quería estar al lado de Cristo. Si no, él se hubiera desaparecido, se hubiera ido a su barquita. Pero él quería estar con él, pero su carne, sus emociones, su sentido de supervivencia fue más fuerte. Se olvidó de sus propias palabras cuando le dijo a Jesús que si fuera necesario morir, él nunca le iba a negar. Mateo 26, 33 al 35. Mateo 26, 33 al 35 dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Palabras de Pedro, y unas pocas horas después, mire lo que estaba haciendo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos aquí a un Pedro seguro de sí mismo, un Pedro autosuficiente, y esto fue la causa de su caída. Él se sentía seguro en él mismo, en sus propias fuerzas. O Pedro, el gran Pedro, el pescador fuerte, aquel que jalaba las redes y traía muchos pescados a la orilla. Pedro se sentía en él mismo confiado, pero no en Cristo. Tenga cuidado, nos puede pasar a nosotros. Siempre que su confianza esté en el Señor Jesucristo, no en nosotros mismos, no en nosotros mismos. A veces escuchamos de algún hermano, una hermana que se apartó del Señor, y a veces lo juzgamos muy duro, los juzgamos muy duros. Decimos, ¿cómo es posible? O hasta puede decir que podamos decir, yo ya sabía.
Ya sabía que se iba a ir, ya sabía que se iba a regresar. No, hermanos, tengamos cuidado y en vez de juzgarlos, oremos por ellos, porque en Cristo siempre hay otra oportunidad. Así que vemos aquí que Pedro no solo mintió, sino que también juró que no conocía a Cristo. Imagínense todo el dolor que causó esta negación de Pedro al corazón de Cristo. El pecado del hombre no solo trae dolor y sufrimiento a la misma persona y a sus seres queridos, también le causa dolor al corazón de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de meternos en el pecado. El pecado causa dolor, aunque por un corto tiempo trae placer, pero después viene el dolor. Y no solamente el dolor que se causa uno mismo, sino a las personas más cercanas a nosotros. Pero esto no para ahí. El corazón de Cristo se duele también. ¿Cómo es posible que mi hijo, mi hija, lo lavé con mi sangre? Le di una vida nueva. Tiene el Espíritu Santo morando dentro de él o de ella. ¿Y cómo es posible que esté haciendo estas cosas? Causamos dolor al corazón de Dios con nuestro pecado. El negar a Cristo cuando se está en peligro de muerte quizás se puede entender, aunque nunca deberíamos de negar al Señor Jesucristo aunque estuviéramos en peligro de muerte. Pero ¿cuántos cristianos niegan a Cristo continuamente cuando mienten por miedo de cualquier cosa? No es que estén en peligro de muerte, pero dicen sus mentiras, aunque no estén en peligro. Tenga cuidado usted. Una mentirita le lleva a otro pecado más grande. Usted no quiere terminar en el fondo, aunque Cristo le perdona. No vale la pena todo el sufrimiento que causa el pecado. Es muy fácil, a veces se le hace muy fácil al cristiano decir una mentira y la ve como es natural, no le hago daño a nadie. Sí, le está haciendo daño al corazón de Cristo, al corazón de Dios. Dile que no estoy. A sus hijos pequeños o al esposo, a la esposa. No, que no estoy. Pero si yo te estoy viendo aquí, pero no estoy. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Tengamos cuidado. En la iglesia es fácil vivir el cristianismo, ¿verdad que sí? ¿O no? Aquí todos nos amamos, nos abrazamos, nos damos la mano. Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, hermano, todo bien. Bendito sea mi Señor Jesucristo. En la casa, en su trabajo, ahí es donde debemos de vivir el cristianismo. Ahí es donde debemos de ser ejemplo a las demás personas. Hace muchos años, en un trabajo, llegué, tenía poco ahí en ese trabajo, y ahí trabajaba el supervisor. Nomás éramos 1, 2, 3 y el supervisor. Y estábamos en break y sonó el teléfono y lo levanté yo y contesté y me dice, era para Tafares se llamaba, es una etíope. Y luego él estaba en el escritorio así, yo estaba de este lado, y luego agarré el teléfono y le digo, espera, le digo, es para ti. Y luego me dice, dile que no estoy.
Y yo lo agarré, dije yo, es mi supervisor. Pero yo lo estaba viendo. Y él dijo, dile que no estoy. Y le dije, dile tú. y le di el teléfono y se lo dejé ahí. Y dije yo, me voy a meter en problemas. Pero gracias a Dios que no, fíjese. Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que me respetaban en el trabajo. Sabían hasta dónde podían llegar, ¿verdad? Todo porque uno tiene que marcar las pautas, hermano. Donde estemos. Que se juntan a decir chistes colorados. Si no se puede salir, por lo menos no se rían con ellos. Y si se puede salir, mejor sálgase. Pero tenemos que identificarnos con el Señor Jesucristo. No lo neguemos nunca. Él no nos niega a nosotros. Somos de Él y Él sabe que somos sus ovejitas. Él dio su vida por nosotros. Entonces vimos aquí, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ver cómo Pedro negó a Cristo y también negó su propia identidad. Versículos 73 y 74 de Mateo 26 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro negó a Cristo con una mentira diciendo: no conozco al hombre. Después fue necesario jurar para que le creyeran. Pero esto no terminó allí. Vemos cómo el pecado poco a poco va avanzando en la vida de Pedro. Esto no terminó allí. Pedro se fue hundiendo más y más. Un pecado siempre lleva a otro. Al decir una mentira, va a ser necesario decir otras más para seguir encubriéndolas. ¿Por qué no mejor decir la verdad y enfrentar las consecuencias de lo que sea? Lo que sea. Y así puede dormir tranquilo o tranquila, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, cómo nos comportamos. Que llega su esposa y ve ese plato quebrado por ahí. ¿Y cómo se quebró? Pues yo no sé. Porque era su plato preferido. Y usted, tratando de ayudarle, lo quebró, tratando de limpiarlo, de lavarlo. Mejor dígale: quise ayudarte y pues se me escapó de las manos y se quebró. Pero no, a lo mejor un gato, vi un gato que se metió por ahí, oí un ruido por ahí. No, tenga cuidado, hermano. Una mentirita lleva a otra y a otra. Y después, cuando lo descubren, ¿usted cree que le va a creer su esposa otra vez? ¿O su esposo? ¿O sus hijos? ¿Le van a creer? Ya lo conozco. Qué feo, ¿no? Que nos conozcan así. Y que digan, ¿y quién dijo eso? El hermano fulano. Si el hermano lo dijo, no le crees. Así es. No, hermanos, no. Somos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la verdad. La verdad. Pedro negó su propia identidad. Cristo le había dado una vida nueva, ¿verdad que sí? Cuando él creyó en el Señor Jesucristo. Es lo que el Señor nos da a nosotros también. Una nueva identidad, al darnos una nueva vida.
Pedro era un discípulo del Señor Jesucristo. Eso no lo cambia nadie, no, nadie lo cambiaba eso de que él era un discípulo del Señor. Pero al verse en peligro y que el riesgo era aún mayor, fue necesario para Pedro regresar a la manera de vivir del pasado. Aquí vemos cómo Pedro empezó a usar esas maldiciones que en su tiempo de pescador, decía a diario. Cristo ya le había limpiado su forma de hablar. Sin embargo, Pedro, para salirse del apuro, empezó a maldecir y a jurar. Regresó al lugar de donde salió. Qué triste, qué triste. Pregunta, con el paso de los años, ¿se recordaría Pedro de esto cuando escribió en su epístola segunda de Pedro, cuando dice, el perro vuelve a su vómito? ¿No le vendrían esos recuerdos a Pedro? Mire, vaya conmigo a segunda de Pedro. (2:22). Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿No pasaría por su mente cuando él mismo negó al Señor Jesucristo? Esto es lo que sucede, cómo se compara en la Escritura a una persona que conoce al Señor Jesucristo y anda con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Es dura la palabra del Señor, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito. Miren qué cuadro está presentando ahí la palabra de Dios. Eso es asqueroso, ¿no? Ver un perro que vomite y luego después vuelve y se lo come. No se vaya a vomitar usted nomás de imaginarse. Pero es horrible ese cuadro. La puerca lavada. La puerca lavada. O sea que usted conoce los marranos, ¿verdad? Se meten en el charco de lodo y se revuelcan y se dan sus vueltecitas ahí. Se llenan de lodo. Pues esa puerca, si el dueño va y le echa agua y la lava, queda bien limpiecita. Y mientras va el dueño a traer algo más, la puerca regresó otra vez y se fue a revolcarse otra vez en el lodo. Que no sea así de ninguno de nosotros. Mantengámonos firmes, firmes. Y recuérdese, nunca ponga su fe, su confianza en usted mismo o en usted misma. Siempre dependa del Señor. Siempre pídale a Él que le dé la fortaleza para seguir adelante. Pero es que yo soy muy débil. ¿Qué dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando se siente más débil es cuando usted debe de implorar al Señor por esa fortaleza y el Señor le va a dar la fortaleza para salir adelante. Así que no hay excusas, hermanos. Ay, pobrecito hermano, es que es muy débil. Se deja ganar por la carne. No hay excusas. Tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Ese hermano débil tiene el Espíritu Santo o no es hermano, entonces. A lo mejor por eso está cayendo lo mismo y nunca sale de ahí. Hay que regresar, hay que darle
el Evangelio claritamente. Porque entonces Cristo no tiene poder para restaurarnos y darnos una nueva vida. Es obvio que sí, por eso estamos aquí nosotros, ¿verdad? Cristo nos perdona y nos da una nueva vida. A los que éramos borrachos, ya no lo somos. ¿O sí? ¿Verdad que no? A los que éramos maldicientes y mal hablados, ya no lo somos. ¿O sí? ¿Verdad que no? A los que les gustaba, eran amigos de lo ajeno, como dicen por ahí, ya no lo son, ¿verdad? Si no, hay que cuidarnos para que cuídese de su compañera, del que está junto a su lado. No, pero ya estamos en el Señor, hermanos. Ya somos nuevas criaturas. Él nos ha dado vida nueva. Así que no hay ninguna excusa para regresar atrás. Por último, vemos que aunque Pedro le falló al Señor, el Señor Jesucristo lo restauró. Hay esperanza, hermanos, en Cristo Jesús. Hay esperanza en el Señor. Notemos cómo Pedro cayó a lo más bajo para ser rescatado por su Señor, a quien había negado 3 veces. 3 veces. Cuando Pedro negó al Señor la última vez, dice la Escritura que volteó a ver al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con la pura mirada, le dijo todo. Pero yo pienso que esa mirada del Señor Jesucristo era una mirada de amor. No era una mirada de reproche o de coraje, de odio por haberlo negado. Era una mirada de amor, de misericordia. Y eso no lo pudo resistir Pedro, por eso salió corriendo a llorar amargamente. Esos ojos del Señor Jesucristo se le quedaron en su mente y salió a llorar. Hermanos, esta es una señal de que si usted le falla al Señor y se siente así de esta manera, es una señal que tiene el Espíritu Santo. Es una señal que le pertenece al Señor. Y que el Señor no lo va a dejar ahí. El Señor lo va a rescatar. El Señor le va a levantar. Porque hay cristianos, llamados cristianos, que están en pecado, pero no sienten nada. Dicen, Dios es amor. Dios conoce que yo soy débil. Dios ama a todo el mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Sí, Dios ama a todo el mundo. Pero si ya nos lavó el Señor con su sangre, si ya nos dio una vida nueva y nos dio el poder para vencer el pecado, no debemos continuar en el pecado. Si se siente mal cuando peca, dele gracias a Dios, arrepiéntase en ese momento y pídale al Señor que le dé fuerzas para no volverle a fallar. Ahora, este es un proceso que dura toda la vida, hermanos, porque la carne nunca nos vamos a deshacer de ella hasta que estemos con el Señor, ¿verdad? Siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu, pero de nosotros depende quién va a ganar esa lucha. El que va a ganar la lucha es a quien alimentemos más. Si alimentamos más la carne, pues en cada lucha que haya, la carne va a ganar. Pero si alimentamos el espíritu, entonces el espíritu va a salir vencedor cuando haya esa lucha entre la carne y el espíritu. Cuando tenga esa tentación, ¿lo hago o no lo hago?
Si usted alimentó su espíritu con la palabra de Dios, con la oración, comunión con el Señor, si usted está bien alimentado espiritualmente, que lo hago o no lo hago, no lo voy a hacer. Y usted va a salir victorioso siempre, porque está alimentando su espíritu. Vemos entonces que en este punto Pedro se sintió el más miserable de todos los hombres. Salió afuera y lloró amargamente, dice la Escritura. Lloró por su pecado, lloró de impotencia por su debilidad humana. Llegó hasta el fondo del hoyo. Ya no podía seguir cayendo más bajo. En este lugar solo podía mirar hacia arriba e implorar la ayuda de Dios. ¿Qué diferencia vemos aquí entre Pedro y Judas? Los dos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió. No tuvo un arrepentimiento genuino. Sintió remordimiento, pero si hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, hubiera regresado al Señor Jesucristo. Pero no hizo esto, salió y se quitó la vida. Pedro, él sí se había arrepentido genuinamente y por eso se sintió de esta manera. Ya no había manera de caer más abajo. Y el Señor Jesucristo es ahí donde se manifiesta. De seguro Pedro, con el paso del tiempo, se recordaba de esto que pasó. Y puede que hasta se lamentaba por haber perdido la oportunidad de ser crucificado al lado de su Señor. Qué privilegio tan grande hubiera sido esto para Pedro, que hubiera estado al lado del Señor Jesucristo siendo crucificado. Qué privilegio tan grande hubiera tenido. Pero bueno, el Señor conocía también, ¿verdad?, que el encargo que le iba a dar al Señor, a Pedro, el Señor. Cuando yo empecé en el cristianismo, una vez estaba meditando, estaba pensando, bueno, algún día me voy a morir. Qué grande iluminación, ¿verdad? Un día voy a morir. Pero yo dije, bueno, pues si de todas maneras me voy a morir, yo quiero que mi vida cuente para el Señor Jesucristo. Porque como dijo el Señor Jesucristo, el que quiere salvar su vida, la perderá. No, pierda su vida para el Señor. Que viva su vida para el Señor. Que su vida cuente. Su vida, véala como una oportunidad que Dios le está dando aquí para trabajar en su obra. Usted dice, pero yo ni soy misionero, ni maestro, ni pastor. Usted puede hacer muchas cosas, ¿o no? Usted puede hablar el evangelio con las personas. Y usted hasta puede hacer mucho más que un pastor o un misionero, si usted está atrayendo almas a Cristo, ¿o no? Usted dice, no tengo una iglesia, el mundo es su iglesia. Mire alrededor, la mies es mucha. Ahí, ¿quién nos impide hablar de Cristo, hablar el evangelio con las personas? ¿Quién nos impide?
¿Tenemos que salir en grupo para testificar? No, donde quiera que usted ande, ahí testifique del Señor Jesucristo. Le estaba contando a mi esposa ayer de una señora que me encontré y estaba hablando con ella y le digo, ¿a usted le han hablado del Señor Jesucristo alguna vez? Pues sí, tengo una hija que va a una iglesia cristiana y qué bonito, dice, cuando voy a visitar a mis nietos, mis nietecitos, todos oran ahí y dicen, ora tú, qué bonito. Le digo, pues ya ve, acérquese al Señor, entréguele su vida a Cristo Jesús. No, pero es que tiene uno que prepararse, dice ella. Le digo, mire, y le puse el ejemplo del ladrón en la cruz. Ese hombre, ¿estaba preparado? No estaba preparado. ¿Iba a una iglesia? Probablemente nunca fue a la sinagoga. ¿Conocía la Escritura? Probablemente no, era un malhechor. ¿Hacía buenas obras? No creo, por malhechor estaba siendo crucificado. Y ese hombre le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le respondió, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios quiere no que esté preparado, sino que venga a Él y que confíe en Él con su alma. Me gustaría decirles que se arrepintió y entregó su corazón a Cristo, pero no. Pero ese no es mi trabajo, convertirlos o convencerlos, no. Mi trabajo es dar el Evangelio. Y yo sé que esa palabra le va a quedar ahí. Y reforzando con la vida de su hija, que es cristiana, y sus nietecitos, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Compartir del Señor Jesucristo donde quiera que estemos. Entonces, qué privilegio hubiera sido para Pedro el haber sido crucificado con el Señor Jesucristo. Pero lo bueno fue que Cristo no lo dejó hundido en su depresión. Lo buscó y lo encontró y lo restauró y le confirmó su amor. Y Pedro de allí en adelante fue un siervo fiel hasta la muerte. De hecho, cuenta la historia que Pedro fue crucificado, pero fue crucificado boca abajo porque él dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Porque imagínense a este punto todo lo que había experimentado Pedro. Al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Imagínense que Pedro no iba a amar al Señor Jesucristo después de esa segunda oportunidad que le dio. Y hermanos, me estoy recordando ahorita, no lo tengo en mi mensaje, pero me estoy recordando ahorita que no nomás fue una segunda oportunidad. ¿Se recuerdan cuando Pedro también andaba junto con Pablo y andaban con los gentiles compartiendo el Evangelio? Y luego llegaron unos judaizantes y cuando llegaron ellos, a Pedro todavía no se le quitaba mucho el miedo. Porque ya no se quería juntar con los gentiles, ya no quería comer con ellos y se apartaba. Le tenía miedo a los judaizantes. Y Pablo lo tuvo que reprender cara a cara en delante de todos. Pedro le falló más veces al Señor, así como nosotros también. Pero mire lo bonito de todo esto, que una vez que fue restaurado, Pedro siguió fiel hasta el fin. Siguió trabajando para el Señor. Lucas 7:46.
47. No ungiste, le dice el Señor Jesucristo a este hombre, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo no sé cómo era su vida antes, pero yo lo que sí sé es que tenía muchos pecados, así como yo. Yo sé, usted se va a comparar y va a decir, no, yo no tenía tantos como mi vecino, mi vecina, o como mi pariente, no, yo no tenía, no, pero tenía muchos. Todos esos pecados fueron perdonados por el Señor Jesucristo. Por eso debemos amarle, amarle. Después de resucitar, el Señor Jesucristo buscó a Pedro. Tuvo un encuentro con él, lo trató con amor, no le reprochó por haberle negado. No le dijo, yo te dije, Pedro, que me ibas a negar. No, yo te conocía. Ay, que eras pura, como decimos en México, pura llamarada de petate. ¿Se recuerda? El puro bla bla. Yo sabía, Pedro, que me ibas a negar. No, hermanos, mire cómo fue el Señor Jesucristo. Lo buscó, habló con él. De hecho, el Señor Jesucristo ni le menciona, Pedro, me negaste, pero no te preocupes. No, ni le recuerda. Cuando tuvo el encuentro con él, vamos a ir en un momento a Juan 21. Él ni le recuerda esto, al contrario, le demuestra su confianza y le da el encargo de sus ovejas. Cristo restaura al caído. Cristo da una oportunidad más a quien le ha negado con su forma de vivir. Si se ha apartado de Cristo, escuche su llamado. Él está buscando para sacarle del hoyo en el cual ha caído. Mire, vamos a Juan. Vea cómo el Señor Jesucristo trató a Pedro. ¿Cómo trataría usted, cómo trataría yo a un hermano o a una persona que nos haya traicionado así tan feo? Yo creo que no aguantaríamos, no estaríamos esperando cuándo me lo voy a encontrar para decirle sus verdades. Qué diferente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Le está dando toda su confianza a Pedro. Sus ovejitas del Señor se las está encargando a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te negué. Señor, tú sabes que soy, pues sí, me aparto fácilmente de ti. Tú sabes mi debilidad. Pero también tú sabes que te amo. Y eso es todo lo que quiere el Señor Jesucristo escuchar de sus hijos. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Amamos al Señor Jesucristo? ¿Amamos a nuestro Padre Santo? Hermanos, en Cristo tenemos esperanza. Él conoce a sus ovejas, y aunque a veces sus ovejas le fallan, Cristo está allí para levantarlas, para ponerlas en sus brazos y regresarlas al redil. Si le ha fallado a Cristo, no se quede ahí, pídale perdón
y permita que Él le restaure. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos ama. Nunca podremos amar nosotros a Dios de la manera que Él nos ama a nosotros. Sigamos adelante, no le fallemos al Señor. Busquemos su rostro todos los días en oración, busquémoslo en su palabra. Y qué bendición y qué privilegio tiene usted, hermano, hermana, de conocer a Cristo como su Salvador. Dios nos ha dado una vida nueva. Que lo hubiéramos conocido desde más temprana edad, ¿verdad? Pero bueno, todo eso nos ha servido también. ¿Por qué? Porque a nosotros que el Señor Jesucristo nos salvó ya de mayores, ya de adultos, conocemos lo que hay en el mundo. Conocemos que en el mundo no hay nada bueno. Ya probamos lo que hay en el mundo y no vamos a regresar para atrás. Como estaba hablando con un hermano hoy, el peligro está en los hijos que crecen en un hogar, que nacen en un hogar cristiano. Porque ellos siempre están queriéndose, se suben a la cerca para ver qué hay al otro lado. Y están con la tentación de que yo quiero probar lo que hay allá. Nosotros ya sabemos. Y gloria a Dios por eso. Porque el Señor Jesucristo nos salvó, nos dio vida nueva. Sirvámosle al Señor. En Cristo hay esperanza. Cristo nos ama. Vamos a terminar aquí, pero antes le voy a dar una oportunidad. Una oportunidad, la oportunidad de su vida, de que conozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Usted dice, no, todavía no es tiempo, hasta que tenga tu edad. No. Mire, hoy es el día. No sabe de lo que se está perdiendo. Usted dice, los cristianos no se gozan. No, nos gozamos sanamente. El cristiano es el hombre, la mujer más feliz del mundo. Ponga su fe en Cristo Jesús. ¿Quiere en verdad tener gozo, felicidad y saber que va a estar con Él? Entréguele su vida a Cristo y Él va a enderezar sus pasos. Dígale al Señor Jesucristo de esta manera, le voy a guiar en una oración. Dígale al Señor, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Perdona cada uno de estos pecados, Señor. Salva mi alma, dame vida eterna. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame de aquí en adelante a vivir para ti, a hacer tu voluntad y que mi vida cuente para tu reino. Gracias por haberme salvado. En Cristo Jesús. Amén.